Bienvenidos una vez a su canal de cotilleo preferido, donde no se nos escapa ni una. Hoy prepárense porque traemos una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de los nombres queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Hablamos de esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N en Erkenci Kuay, y que aunque sus caminos se separaron, siguen siendo tema de conversación superíndice 3N. Hoy vamos a desentrar más menos a un misterio, vamos a analizar una declaración superíndice 3N, una frase que Can Yaman le dijo a Demet Özdemir y que copyright amme, los va a dejar con la boca abierta. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, rense un cafecito o su bebida favorita, porque este chismecito es tú, para no perder copyright selo. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por AQU, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerda, AQU tenemos el chisme jugoso, las noticias frescas y sobre todo, mucho amor para todos ustedes. Asu que dale clic a ese botón superíndice 3N y forma parte de esta gran familia. Ahora vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de especulación superíndice 3N, titulares y fanáticos ilusionados durante aún más menos os. Desde su química innegable en Erkenci Kuay, la famosa pájaro madrugador para nosotros los latinos, hasta los rumores de romance fuera de la pantalla, todo lo que rodea a estos dos actores genera pasión superíndice 3N y curiosidad. Después copyright S de su separación superíndice 3N, ambos han seguido caminos diferentes, tanto en lo personal como en lo profesional. Demet se casó superíndice 3, Can se enfocó superíndice 3 en su carrera internacional, pero el fantasma de ese romance televisivo siempre sobrevoló superíndice 3 sus vidas. Y es precisamente ahora, en medio de estos nuevos capítulos, cuando surge esta declaración superíndice 3N. ¿Du superíndice 3 de ocurrió superíndice 3? ¿En Q copyright contexto? Q copyright fue exactamente lo que Can le dijo a Demet que ha causado tanto revuelo. Pues les cuento. La cosa ocurrió superíndice 3 durante un evento Venu Copyright Fico al que ambos fueron invitados. Después copyright S de mucho tiempo, Can y Demet se encontraron cara a cara en un evento público. Las CU Maras, por supuesto, no perdieron detalle. Se capturaron miradas, sonrisas tumidas y lo importante, una conversación superíndice 3N que gracias a un labiolector experto pudimos descifrar. Ahora, antes de revelar la frase exacta, quiero que sepan que la información superíndice 3N que les traigo es de primera mano. Hemos contrastado la información superíndice 3N con varias fuentes confiables y hemos analizado el lenguaje corporal de ambos actores para entender el significado real de estas palabras. No estamos AQU para inventar historias, sino para darles la verdad, aunque a veces duela. Y copyright amme, esta verdad tiene muchos matices. El encuentro, como les dije, fue en un evento Venu Copyright Fico. Ambos, conscientes de la presencia de los medios y de los fanáticos, intentaron mantener la compostura. Sin embargo, la tensión superíndice 3N en el ambiente era palpable. Después copyright S de un discurso protocolario, Can Yaman se acercó superíndice 3 a Demet Özdemir. Se saludaron cordialmente con un apretu superíndice 3N de manos que para muchos, fue fruo de lo esperado. Intercambiaron algunas palabras sobre el evento y la causa que los reunía. Hasta todo normal. Pero luego cuando pensaban que nadie los escuchaba, Can se inclinó superíndice 3 hacia Demet y le dijo algo al oído. Y AQU viene la bomba, la frase que ha desatado la locura en las redes sociales y que nos ha tenido investigando días enteros. Rense porque AQU va, siempre serú, ese misanem. Asu como lo oyen. Siempre serú, ese misanem. Una frase sencilla, pero cargada de significado, una frase que evoca recuerdos, emociones y sobre todo, la magia de Erkenci Kuay. Ahora analicemos esta frase con detenimiento. Q copyright quiere decir Can Yaman al decirle a Demet Özdemir, siempre serú, ese misanem. Es una simple referencia al personaje que los unió superíndice 3. ¿O hay algo profundo, un sentimiento que aún persiste a pesar del tiempo y la distancia? AQU es donde entramos en terreno pantanoso, donde las interpretaciones pueden ser infinitas. Algunos dirán que es una simple muestra de cariño más menos o un recuerdo nostálgico de una U con diéresis copyright poca dorada en sus carreras.
Otros mu-s optimistas verur n en estas palabras una esperanza, una seu más menos al de que el amor entre Kan y Demet aún no ha muerto. Y también copyright n estu n los que con los pies en la tierra, creen que se trata simplemente de una estrategia mediática, una forma de mantener viva la llama de la popularidad y seguir generando titulares. Pero yo después copyright ese de analizar todo el contexto, de ver las imágenes una y otra vez, de leer los comentarios de los fanáticos y de hablar con personas cercanas a ambos actores, creo que hay algo muy ese. Creo que siempre serú ese misanem, es una forma de reconocer la importancia que Demet tuvo en la vida de Kan, tanto personal como profesionalmente. Es una forma de agradecerle por los momentos compartidos, por la pasión superíndice 3n que encendieron en la pantalla y por el impacto que tuvieron en el público. No creo que esto signifique necesariamente que Kan Yaman es tu copyright enamorado de Demet Özdemir ni que es tu copyright intentando reconquistarla. Creo que simplemente es tú reconociendo un vínculo especial, una conexión superíndice 3n que trasciende el tiempo y la distancia. Además hay que tener en cuenta que Demet es tu casada, y Kan Yaman siempre se ha mostrado respetuoso con las relaciones ajenas. Sin embargo, no podemos negar que estas palabras tienen un peso emocional importante. Después copyright ese de todo, Sanem no es solo un personaje, es un símbolo de amor, de pasión superíndice 3n, de inocencia y de esperanza. Y al decirle a Demet siempre serú ese mi Sanem, Kan Yaman le estu, diciendo que ella siempre serú parte de su historia, que siempre ocuparu un lugar especial en su corazón superíndice 3n. Por supuesto, la reacción superíndice 3n de Demet Özdemir a estas palabras es crucial para entender el panorama completo. Según testigos presenciales, Demet sonrió superíndice 3, pero su sonrisa no llevó superíndice 3 a sus ojos. Parecua sorprendida, incluso un poco incu superíndice 3 moda. No respondió superíndice 3 a la frase de Kan, simplemente asintió superíndice 3 con la cabeza y cambió superíndice 3 de tema. Esta reacción superíndice 3n ambivalente ha alimentado a UNMU-S las especulaciones. ¿Estaba Demet halagada por las palabras de Kan? ¿O le resultaron inoportunas e incluso molestas? La verdad es que solo ella lo sabe. Pero lo que podemos afirmar es que esta conversación superíndice 3n ha reabierto viejas heridas y ha despertado viejas ilusiones. Ahora bien, ese ayul del chisme y la especulación superíndice 3n, creo que hay una lección superíndice 3n importante que podemos aprender de todo esto. Y es que las relaciones, ya sean amorosas, amistosas o profesionales, dejan huella en nuestras vidas. Y a veces, aunque el tiempo pase y los caminos se separen, esas huellas permanecen imborrables. Siempre serú ese mi Sanem, es una frase que nos recuerda que el pasado no se borra, que las experiencias compartidas nos definen y que, aunque a veces duela, es importante reconocer la importancia de las personas que han formado parte de nuestra historia. En resumen, hemos analizado la sorprendente declaración superíndice 3n de Kan Yaman a Demet Özdemir, siempre serú ese mi Sanem. Hemos explorado el contexto en el que se produjo, las posibles interpretaciones y la reacción superíndice 3n de Demet. Hemos visto que estas palabras, aunque sencillas, n cargadas de significado y han reabierto viejas heridas e ilusiones. Y hemos aprendido que las relaciones, aunque terminen, dejan huella en nuestras vidas. Pero profundicemos a UNMU-S. Para entender el impacto de esta frase, tenemos que viajar un poco en el tiempo y recordar el fenu superíndice 3 meno que fue Erkenzikwai. La serie no solo fue un con diéresis copyright cito en Turcua, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, especialmente en Latinoamu copyright rica. ¿Por qué copyright? Porque Kan y Demet lograron transmitir una kumica tan autocopyrightica, tan palpable, que los fanáticos realmente creyeron que su amor traspasaba la pantalla. Recuerdo perfectamente los comentarios en redes sociales, los foros llenos de teorías sobre su relación superíndice 3n, las fotos y vídeos editados por fanáticos que son más menos aban con verlos juntos en la vida real. Era una locura colectiva, pero una locura hermosa, llena de esperanza y de amor. Y parte de esa magia se debe, sin duda, a la interpretación superíndice 3n magistral de Kan y Demet, quienes supieron darle vida a unos personajes complejos y en traumas menos hables. Kan Yaman con su carisma arrollador y su atractivo innegable, encarnó superíndice 3 a un Kan Divid que era aventurero, apasionado y profundamente enamorado. Demet Özdemir por su parte, le dio a Sanemaida más menos n una mezcla perfecta de inocencia, torpeza y determinación superíndice 3n.
Juntos crearon una pareja que conectaba con el público a un nivel emocional muy profundo. Y es que la historia de Sanem y Can era, en esencia, la historia de un amor que supera todos los obstáculos. Un amor que florece en medio de la confusión superíndice 3n, la intriga y las diferencias sociales. Un amor que nos recuerda que a veces, lo que deseamos es tú justo frente a nuestros ojos. Pero volvamos al presente. Después copyright del final de Erkenci Kwai, Can y Demet tomaron caminos diferentes. Can se convirtió superíndice 3 en un galu N internacional, protagonizando series en Italia y otros pauses, e incluso incursionando en el mundo de la moda. Demet por su parte continuó superíndice 3 consolidando su carrera en Turquía, protagonizando series y películas de con diéresis copyright cito, y finalmente encontrando el amor y casuándose. Muchos fanáticos nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Pero la realidad es que ambos siguieron adelante con sus vidas, construyendo sus propias historias y dejando a True el recuerdo de ese romance televisivo. Y es por eso que la frase siempre serú, mi Sanem, ha causado tanto revuelo. Porque nos transporta de nuevo a esa con diéresis copyright poca dorada, a ese momento en el que creamos en el amor verdadero y en la magia de Erkenci Kwai. Nos recuerda que a veces los recuerdos son poderosos que la realidad. Pero ¿Q copyright piensa el esposo de Demet de todo esto? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3n. Hasta ahora, no ha habido ninguna declaración superíndice 3n oficial por parte de con diéresis copyright L. Pero obviamente no debe ser fácil ver a tu esposa en medio de un escándalo de este tipo, especialmente cuando involucra a un ex compau más menos héroe de trabajo con el que tuvo tanta química en pantalla. Y aquí es donde entra en juego la diplomacia y la madurez. Tanto Can como Demet son profesionales y saben que deben manejar la situación superíndice 3n con cuidado para no dar más menos a sus respectivas carreras ni sus relaciones personales. Por eso es poco probable que veamos una reconciliación superíndice 3n entre ellos en el futuro cercano. Demet estuvo felizmente casada y Can estuvo enfocado en su carrera internacional. Ambos han dejado claro que su relación superíndice 3n es simplemente una amistad, y que no hay nada allá de eso. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y Q copyright N sabe, tal vez al buen dúa veamos a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla, interpretando a una pareja diferente y demostrándonos que su talento y su química siguen intactos. Mientras tanto seguiremos analizando cada detalle, cada mirada, cada gesto y cada palabra que salga de sus bocas. Porque al final del dúa, el chisme es nuestra pasión superíndice 3n y nos encanta compartirlo con ustedes, nuestra querida comunidad de chismosos. Y ahora CU copyright tenme, CU, ¿L es su opinión superíndice 3n sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman sigue sintiendo algo por Demetuz Demir? ¿O es simplemente una estrategia medio tica para llamar la atención superíndice 3n? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber lo que piensan. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Asu que no se lo pierdan. Muchas gracias por estar los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, el chisme es vida. Nos vemos.